profetas, la refutación de por qué no, para muchos no hay profetas. Vamos a hablar del por qué bíblicamente sigue el continuismo de los profetas y por qué muchos dicen que no. Y vamos a tener una clara evidencia de esto. ¿Listo? Entonces, Pastor, buenas noches. Una sola preguntita, qué pena. sí, Pastor, ¿nosotros en algún momento vemos las corrientes? sí, claro que De- sí, claro. ok, Pero bueno, porque recomendar. como tú hablas, digamos, de pentecostal, reformada, etcétera, otras corrientes, entonces las corrientes, digamos, para entender lo del apostolado y demás, digamos que por lo menos tú has dado algunas corrientes que yo digo, ¿cuál será esa corriente? ¿No? Bueno, te comento, Continuismo, te comento, dime. como tú entraste en el segundo ciclo, no alcanzaste a ver las corrientes en el primero, pero ya vimos aquí varias corrientes. Ya vimos el pentecostalismo, ya vimos el reformismo, ya vimos el neopentecostalismo, ya vimos parte de lo que son el presbiterio o la visión presbiteriana. Y hablamos un poco sobre lo que era la etimología de cada una de ellas. Hablamos también de sectas y religiones. Aquí las tocamos también, en algún momento alcanzamos a tocar varias de ellas. Entonces, como tú entraste en el segundo ciclo, no lo alcanzaste a ver, tienes que esperar hasta repetir esa clase el próximo año. Entonces, los hermanos que entraron en el segundo ciclo no lo han Perfecto. visto, no lo han visto, pero también tienen el canal de YouTube donde pueden entrar y Listo, desde que se empezó las clases también la puede tomar ahí. Amén. Y ponerse al listo, día perfecto. un poco para Muchas poderlo gracias, ver. pastor. Ok, Porque también hay lo del continuismo que tú decías y lo del cesacionismo, que también es importante para nosotros poder entender el apostolado de hoy en día, el apostolado que no está, etcétera, etcétera. ok, sí, esa parte también la mostramos y quiero invitar a los alumnos que se están conectando eh, a que se conecten por Facebook. Voy a estar 31 días de palabra y doctrina, 31 días enseñando por Facebook y por YouTube en vivo, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Todos los años lo hago en el mes de octubre hasta el mes de noviembre. 31 días hablando de esto, entrevistando personas, teniendo un buen tiempo para explicar no solo a los alumnos, sino a las personas que se conectan en iglesias sobre estos temas. Así que vamos a tener 31 días a partir de pasado mañana. En las 8 de la mañana habrán días donde no podré en la noche, serán en la mañana. Habrán días donde lo haré mañana y noche. Ustedes ya saben, los que se conectan, para que también estén ahí conectaditos y puedan verlo. Ahí también va a quedar guardado y van a poder. Buenas noches, pastor. ¿Cómo? Buenas noches, bendiciones. Buenas noches, mi hermana Sandra. Pastor, una pregunta, ¿cómo lo ubico en Facebook? Como Borges David. Borges David. Ok, muchas gracias, pastor, bendiciones. Ok, bendiciones. Listo, ok. ¿Estamos listos? Vamos a entrar en materia. Ok. ¿Cuántos tenemos conectaditos? 36. Bendigo a nuestros hermanos, los bendigo a ustedes, alumnos. Vamos a orar y entramos en materia. Padre, te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Eres bueno y eres maravilloso. Eres digno de gloria, digno de honra y digno de alabanza. Te damos todo el honor, toda la gloria y toda la honra en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, antes de entrar haciendo alarde a lo que me decía mi hermano Gustavo, quiero hacer un pequeño resumen muy detallado en estos 5 minutos sobre lo que es continuismo y lo que es cesacionalismo, para que podamos entender un poco más lo de los apóstoles, lo de los profetas. Bueno, el cesacionalismo es una corriente que acompaña varios dogmas del cristianismo, que fueron muy estudiosos de la palabra. De ahí provienen varias ramificaciones cristianas que ya vimos antes, pero las voy a resumir muy brevemente. Hay doctrinas que no creen que varias áreas, por estudios propios y por estudios también que han hecho también detallados acerca de posturas bíblicas, no se cree que haya continuidad de varios ministerios, dones o acciones del Espíritu Santo. Entre esos tenemos la continuidad de los 5 ministerios.
El cesacionalismo es una de las corrientes que cree que el Espíritu Santo, después de cerrar el canon bíblico, de cerrar, es decir, los 66 libros, cesó la función de enviar emisarios, porque ya la revelación quedó completa. Sencillamente quedó vigente el pastorado, los evangelistas y los maestros para enseñar dentro de lo que ya está enviado, que fue el mensaje, que son los 66 libros, o aunque muchos le llaman los 72 libros de la Biblia. Esta corriente del cesacionalismo cree que el Espíritu Santo cesó sus funciones y cesó sus ministerios de una determinada manera, aunque continuó de otra. Se los explico para que usted me entienda mejor. El Espíritu Santo cesó de levantar apóstoles y profetas. ¿Por qué? Porque para el cesacionalista la palabra profética más segura ya la tenemos, que es la Biblia. Entonces ellos dicen, anteriormente los profetas se les llamaba Naví, los que guían. En el Nuevo Testamento se le llama profetas. Esta palabra profetas es el término de alguien que habla anunciando algo. Entonces ellos dicen, ya está anunciado, ya está escrito todo, ya se dio el canon, ya no se necesita ese tipo de profetas que dirijan al pueblo, porque el mayor profeta es el Espíritu Santo y la palabra. Ya tampoco se necesitan los profetas que son hombres que anuncian sin tener la revelación. Ellos dicen que como no estaba la Biblia escrita, entonces ellos anunciaban, pero que como ya está escrita, ya tenemos el libro más profético seguro. Entonces ellos dicen que el verdadero profeta son ahorita los predicadores, es decir, que cualquier predicador es un profeta, porque cumple la función de anunciar, de dirigir y de guiar basados en el concepto directo de los apóstoles y los profetas, que es el fundamento, que es Cristo. ¿Tienen razón? Claro, hay razón en eso. Ellos dicen que los apóstoles tampoco existen en este tiempo, porque ya los enviados a poner el fundamento ya lo pusieron. Y ellos creen, como hablábamos hace 8 días, que el fundamento fue puesto por los apóstoles, 11 sin incluir a Matías y 12 incluyendo a Pablo, que ya vimos que aunque les duela a muchos hermanos, es mentira. ¿Por qué? Porque la Biblia nos muestra la continuidad de más de 16 apóstoles mencionados. Y varios de ellos no escribieron ningún libro, ninguna carta, ni ninguna definición del canon bíblico. Estamos hablando de Bernabé, Andríoco, Junías. Estamos hablando incluso de apóstoles que aparecen registrados en la historia de la iglesia, mas no a veces en la Biblia, como lo fue Apolos, que se le atribuye. Y hay un gran debate entre Apolos y Pablo sobre el libro escrito de los hebreos. Muchos dicen que fue Pablo, otros dicen que fue Apolos, porque Apolos era políglota, es decir, hablaba varios idiomas, había sido judío, había sido convertido y conocía toda la ley de Moisés, más que eso. Ahora, la escritura del libro de los hebreos tiene una escritura muy diferente a las demás cartas que escribió Pablo, ya que el escrito de los hebreos estaba escrito en una lengua romántica, en un griego más alto que el griego koiné. ¿Qué es el griego koiné, pastor? El griego koiné era el griego gentilicio que se usaba en aquella época, diga, el idioma común, el idioma de la gente. Pero el griego romance lo hablaban eruditos por encima de eruditos, es decir, gente que ya hablaba varias lenguas, gente muy reconocida. Y muchos historiadores dicen que Apolos era un hombre muy, pero muy sabio, muy reconocido, incluso más que Pablo. Ahí está el debate si la carta de Hebreos la escribió Pablo o la escribió Apolos. Cuando a mí me preguntan, ¿usted qué cree o por cuál de los dos se va? Yo soy más de Apolos. ¿Por qué? Porque Pablo era un apóstol de la gracia y Pablo refutaba muchas veces el concepto de la ley. El libro de Hebreos une la ley y la gracia para dar una enseñanza a los hebreos que estaban regados por el mundo y que estaban siendo atacados
por la comunidad judía que se había camuflado en Asia para hacerlos volver a la ley. Entonces el escritor usa unos términos como si hubiera sido un sumo sacerdote, que muchos dicen que Apolos llegó a ser un sacerdote o un rabino de los de las sinagogas. A ese término tienen Apolos. Entonces yo digo, puede ser que Apolos haya escrito la carta de Hebreos, aunque siempre el debate está ahí y muchos son más pablistas que apolistas, pero quien hace comparaciones etimológicas como me ha tocado hacer a mí, deduce que el escritor de las cartas de Pablo no es el mismo del de Hebreos. Hay una gran diferencia de conceptos, pensamientos, expresiones y maneras de proceder en la transcripción de cada uno de los textos del libro de los Hebreos. Amén. Entonces es bien interesante. Aunque como la historia no nos dice quién lo escribió, pues algunos dicen, no, yo creo que Pablo, otros dicen, yo creo que Apolos, pero pues el día que lleguemos al cielo nos dirán quién lo escribió. Amén. Pero probablemente el escritor de Hebreos hablaba más de 5 idiomas. Entonces al parecer Pablo solo habló 3. ¿Cuál? Arameo, griego y hebreo. Pero el escritor del libro de Hebreos transcribió la carta a varios idiomas porque todos los judíos o hebreos se habían regado por la faz de la tierra, y hasta el día de hoy eruditos, transcriptores bíblicos y arqueólogos han encontrado porciones de la carta de Hebreos en varios idiomas escritas por el mismo puño y letra del mismo autor. Entonces esto es bien interesante, por eso es que hay que profundizar. Bien, siguiendo en la corriente del cesacionalismo, se habla o se dice que la base de que ya cesó todo es que el fundamento y el canon se cerró con el libro de Apocalipsis, y se toma el literalismo de que el que le añada o le quite a este libro se le añadan las plagas del libro de Israel, y se toma como un literalismo continuo de todos los 66 o 72 libros, aunque también nosotros sabemos que no se estaba refiriendo a todos los 66 o 72 libros, sino se estaba refiriendo exclusivamente a la revelación de Apocalipsis. Y esto también es una controversia incluso con nuestros hermanos, que son muy sabios, muy respetados. Yo los respeto mucho, estudié con muchos de ellos, nuestros hermanos reformados, que la reforma escoge todo esto. Entonces ellos dicen, los cesacionalistas, que el Señor cesó en 5 aspectos, de obrar en 5 aspectos, es decir, cesó esa manera de obrar, ya no obra así. Entonces, ya no obra en la parte profética con los hombres, en la inspiración de darle revelación y de hablar directamente a los hombres, sino que ya dejó el libro, que el libro es la máxima autoridad. Por eso se le llama en ese concepto también en la Reforma con Martín Lutero, solo escritura. Amén. Que es interesante, es un buen concepto, nadie lo quita. Amén. También ellos dicen que el Espíritu Santo cesó de obrar varios dones que están en 1 de Corintios 12. Ellos dicen que el don de las lenguas ya cesó, porque el Espíritu usó fue las glosas, las lenguas humanas. Pero pues entra el gran debate que también lo vamos a ver aquí. Si las lenguas humanas cesaron, tenemos una evidencia que sí fue así. Pero tenemos un grande problema etimológico con nuestros hermanos cesacionalistas. Y es que el libro de 1 de Corintios 14, cuando habla del que habla en lenguas, no habla de glosas, habla de balbuceos misteriosos que incluso usaban otras lenguas humanas en otras culturas. Y ellos no lo quieren aceptar, pero la etimología lo dice así. El mismo contexto de 1 de Corintios afirma que el que habla a Dios habla en lengua extraña y que ningún hombre la puede interpretar. O sea que si hay un idioma, según el contexto que se habla, que hombres no pueden interpretar. Desde ahí ya hay una gran controversia que también la vamos a estudiar aquí. Amén. Interesante. Entonces ellos dicen que el Espíritu Santo cesó en dones como ese. También que cesó en los dones de la sanidad. Y que lo que ahorita obra es la soberanía perpetua de Dios sobre la oración del justo, y que Dios determina si quiere obrar o no quiere obrar en la vida de un hombre por la oración de un hombre justo. Eso está en el libro de Santiago.
Los hombres usen aceite, ungan a los enfermos con aceite y la oración del justo sanará al enfermo. Pero ellos dicen que el Espíritu cesó la manera de obrar milagros porque eso era una demostración del poder de Jesús con sus 12 apóstoles, con nadie más. Y con los apóstoles que quedaron como Pablo. Que los demás, o las siguientes maneras de obrar es relativamente por la fe y la soberanía directa de Dios, que en parte tienen razón, en otra parte no la tienen. ¿Por qué? ¿Por qué no la tienen? Porque acuérdate que también en 1 Corintios 12 nos dice que los dones son vigentes hasta que Cristo venga. Obviamente, quien usa los dones se sujeta a la soberanía directa de Dios. Una vez hablando con un hermano reformista, un hermano bautista, porque los bautistas hacen parte de la rama cesacionalista, me dijo, si usted es enviado, si usted es de esos falsos ministros, vaya a un hospital y ore por todos y todos se tienen que sanar, porque si usted tiene el don, todos tienen que sanarse. Hey, el que una persona tenga el don no significa que todos tengan la fe para recibirlo y se sanen. Yo le dije, y él quedó callado y molesto, porque yo le dije, pero si Jesús era el Dios hecho carne, caminando entre los hombres, y llegó a una ciudad donde no pudo más que orar por 3 personas para el dolor de cabeza, entonces Jesús no tenía fe, Jesús no tenía el don. Interesante. Entonces se cree en esto porque se dice que después de que el Señor cierra el canon, sus apóstoles mueren, los dones de sanidades, de milagros, los dones del hablar en lenguas cesaron y que quedaron sujetos simplemente a la misericordia divina de Dios de obrar en el que quiere, con una especificación de Dios en su misericordia o en su gracia. Y en parte tienen razón, en parte, aunque eso también lo estudiaremos. El cesacionalismo también cree que los profetas terminan con Juan el Bautista. Y ellos dicen que Juan el Bautista fue el último profeta, porque fue el último que anunció el evangelio, abrió las puertas, y que los profetas del Nuevo Testamento que estaban ahí, el término profetas, que estamos hablando de Ágabo y de otros que vamos a ver a continuación ahorita, que estos profetas sencillamente se basaban por un momento de inspiración, pero que el último profeta genuino de la Biblia fue Juan el Bautista, que también hay mucha refutación bíblica para dicho término. Entonces el cesacionalista cree que el Espíritu Santo cesó su obra evidencial en muchos aspectos, pero que continuó la obra del convencimiento, de la regeneración del hombre y de la transformación del hombre mediante las sagradas escrituras. Ahora, ellos dicen que el Espíritu Santo cesó la autoridad apostólica y que ahora la máxima autoridad es la palabra de Dios, que ningún apóstol hay en este tiempo porque el único apóstol supremo es Cristo y que la iglesia se rige a Cristo, que no hay apóstoles y que quien quiera poner una autoridad máxima después de Cristo en la iglesia viola las escrituras, porque la autoridad máxima es después de Cristo es la palabra, y si hay algo que rija una autoridad es algo llamado presbiterio. ¿Qué es el presbiterio? La unificación de unos ancianos, obispos y diáconos que lideran la iglesia por medio de una asamblea y consideran si la opinión sabia basada en las escrituras del pastor que predica es aprobada o no. De ahí vienen corrientes como nuestros hermanos presbiterianos que se mueven por el presbiterio. También hay unos de ellos que son cesacionalistas, otros no, otros son continuistas. ¿Qué es el continuismo? El continuismo, preciosos de Dios, es la rama contraria al cesacionalismo, que cree que el Espíritu Santo sigue su obra manifestada en hombres, manifestada en profetas, manifestada en apóstoles, pero muchos continuistas no creían en los apóstoles, sino les cambiaron el nombre. Este nombre de apóstol se cambió y le pusieron el término misioneros, que usted y yo lo conocemos como misioneros,
que ahorita cuando enseñe de esto, por favor, va a haber un boom aquí. Porque créame que ni siquiera, y esto nos debería a nosotros sacudir, seminarios muy serios a nivel del mundo enseñan esto. Yo a veces me pregunto, ¿por qué no enseñan la etimología de la palabra misionero? ¿Será que es que se usó simplemente desde el término castellano misionero, quien es enviado a una misión? Y yo siempre escucho a predicadores, a pastores, tanto cesacionalistas, continuistas, pentecostales, bautistas, presbiterianos, hablar de que el misionero es alguien que es enviado a una misión. Y eso está bien, no le quito. Pero vamos a ver si la raíz de esa palabra se refería a eso. Porque después de que enseñemos el término, vamos a ver si es que nosotros de verdad decimos que no adoptamos romanismos y cosas del catolicismo que son oscuras y las traemos a nuestras iglesias pensando que son buenas. Vamos a ver, porque es que esto hay que estudiarlo. El problema es que tenemos muchos maestros de apología, muchos maestros de exégesis, y bueno, eso está bien, pero pocos etimólogos. ¿Qué es un etimólogo? Hago paréntesis. El etimólogo es quien coge la raíz de una palabra en su origen y mira cuántas raíces tiene la palabra, de dónde provino, quién la inventó, quién la transcribió, por qué se dio, desde qué momento se escribió, por qué se escribió, para qué se escribió, cuál fue el origen de una palabra. Por ejemplo, en nuestro español, para que usted lo entienda, el niño juega balón, es una oración, ¿sí o no? ¿Cierto? ¿Cuál es el sujeto? El niño, ¿cierto? ¿Cuál es el verbo? Jugar. Hoy, primero de primaria, segundo de primaria, ¿cierto? Sujeto el niño. Verbo jugar, ¿cierto? La acción jugar. El objeto de la oración, ¿cuál sería? El balón. Pero la pregunta es, si usted va a la etimología, el niño juega balón, usted mira la raíz de la palabra balón. ¿Cuántos balones hay? ¿Cuántas especies de balones hay? ¿Quién inventó la palabra balón? ¿Por qué se le llamó balón? Eso no se mira, porque a nosotros nos gusta solo el contextualismo de la oración. El niño juega balón, entonces usted se puede imaginar a un niño con un balón de fútbol, con un balón de fútbol americano, con un balón de baloncesto, con un balón de voleibol, con un balón de piscina, pero usted no sabe qué balón era. Sencillamente que la oración dice que era balón. Interesante, ¿sí o no? Pero el etimólogo dice, bueno, usted en la oración puede decir, el niño juega con un balón, pero el etimólogo averigua de dónde proviene la palabra balón. Incluso averigua si el que dio la oración estaba hablando estaba dando a entender qué balón era o qué balón no era. Esa es la función de un etimólogo. Todavía profundiza más que el exégeta, porque el exégeta usa un verso, profundiza su contexto, profundiza lo que la escritura quiere decir acerca del texto, porque recuerde, exégesis es lo que la Biblia o el texto quiere decir en sí mismo. Eisegesis es hacer que el texto diga lo que yo quiero. Eso es una eisegesis. Pero una exégesis es que el texto habla lo que el autor está dando a entender del mismo. Interesante. ¿Por qué usa esto, pastor? Porque en el continuismo, los continuistas creen que el Espíritu siguió su obra y que, aunque el canon está cerrado, la obra dentro del canon se manifiesta. Es decir, que si el canon siguió activo y dice que el Espíritu Santo obra milagros, pues que el Espíritu Santo sigue obrando milagros y no altera el canon. Que hubieron apóstoles, pues que todavía siguen habiendo apóstoles sin alterar el canon. Entonces, una de las refutaciones del cesacionalista, dentro de eso hay ramificaciones cristianas como los bautistas, los presbiterianos, los reformados, los pentecostales reformados,
y otras ramificaciones que son como unas 30, 40 más, que creen que el Espíritu Santo cesó esa obra, que no hay apóstoles, no hay profetas, no hay movimiento. Muchos de ellos creen en esto y es respetable, tienen un argumento bíblico bastante sólido porque yo lo he estudiado con ellos, aunque como le digo, para mí, yo soy cansón, yo lo cuestiono mucho, porque no trago entero de conceptos. Me gusta ir a la Biblia, me gusta ir a las averiguaciones históricas, ir un poco más allá. El continuista, dentro de los continuistas hay unos que creen que el Espíritu Santo siguió, pero que ya no hay apóstoles y profetas. Hay otros que sí lo creen, hay otros que creen que el Espíritu Santo sigue obrando en los dones, pero no de la manera abrupta con la que muchos continuistas de este tiempo, incluyendo ramificaciones como el neopentecostalismo, no el pentecostalismo. ¿Qué es el neopentecostalismo? Una rama del pentecostalismo que surgió desde 1990, donde vienen, desafortunadamente, lo hemos hablado, unas muy erradas doctrinas, movimientos de fe que no están sujetos al orden canónico que se debería sujetar el continuismo. Ejemplo, personas que hablan en lenguas extravagantemente, que hacen sonidos de animales, que se tiran al piso, se revuelcan, gritan desesperados, traen un extremismo muy diferente al que debe ser al del Espíritu Santo. Los nuevos apóstoles de la prosperidad, los nuevos apóstoles que cobran por sanidades y milagros, los profetas que pervierten el evangelio, se llamaron a esta rama el neopentecostalismo, que significa la nueva rama del pentecostalismo. Un pentecostalismo, según los cesacionalistas y continuistas antiguos, moderno, donde se alteró la originalidad de este tipo de cosas. Pero eso lo miraremos en otra clase. Espero les haya gustado por lo menos la introducción. ¿Aprendimos algo? ¿Alumnos de MIT? Sí, pastor. Amén, amén. ¿Sí nos quedó claro? ¿Alguien? Amén. Los escucho. Mi pastor, con Amén, permiso, amén. hay algo dentro de lo que usted se acaba de referir de los significados o las raíces. Es la palabra connotación y la palabra denotación. ¿Sí? Una palabra puede tener varias connotaciones Ok, y sí. Eso está denotan en la algo. etimología. Muy bien, amado. Exacto. Pero como usted dijo que era otra clase, no quiero interrumpirlo. Lo dejamos para la próxima clase. Ok, sí. Cuando hablamos de las connotaciones y hablamos de eso por eso les decía, el etimólogo mira cuántas raíces, significados y variaciones tiene una palabra en el mismo idioma, cómo varía en otros idiomas, cómo se aplica a un contexto en otros idiomas. Lo que yo les decía, muchos han atacado a la Reina Valera de una Biblia hereje, que porque van al griego y hay cosas de la Biblia de la Reina Valera que dicen que se añadieron. Estamos hablando de la coma junánica, estamos hablando del contexto de Mateo 28, estamos hablando por ejemplo, este género solo sale con oración y ayuno, en el original no está ayuno, entonces dicen que lo metieron. No lo metieron, sencillamente que en el gentilicio español hay palabras que van acompañadas de otras y no necesariamente son adulteraciones. Eso lo tenemos que mirar cuando veamos etimología 2, amén, que lo ven conmigo e incluso lo van a ver con yo espero que de aquí a allá ya llegue de Estados Unidos un amigo rabino que tengo, un gran, excelente amigo rabino, que lo invitamos a que nos dicte 2 clases aquí de etimología desde el griego y desde el hebreo. Amén. Me gustaría para que lo pudiéramos mirar un poco más detalladamente. Entonces, lo que dice mi amado hermano es muy cierto. Hay palabras que pueden tener connotaciones variables en los diferentes idiomas, culturas y aplicaciones de los textos en diferentes países. Cuando usted lee Biblias como la King James, la Biblia de las Américas, usted ve amplificaciones de los textos. Por eso se le llama Biblia amplificada, porque en el idioma inglés hay palabras
que una sola palabra, kingdom, para nosotros kingdom, cuando usted traduce kingdom en su traductor, kingdom está hablando de reino, ¿cierto? ¿Cierto? Pero usted habla de kingdom en Estados Unidos, puede hablar de tierras, puede hablar de subastas, puede hablar de cantidad de cosas en una misma palabra. Entonces es interesante esto, las connotaciones. Muy bien, gracias al alumno que dio ese aporte, me gustó mucho porque me ayudan, amén, en temas tan impresionantes. ¿Cuántos conectados tenemos? Porque ahora sí viene lo candela. ¿Ah? 51, bueno, a nuestros 51 alumnos. Estábamos hablando hace 8 días de los apóstoles. Y el pastor querido que entró me hizo la pregunta, me dijo, bueno, lo preocupante del asunto, y con esa pregunta terminó, que yo la traté de responder al final, muchos dijeron muy buena, pero con esto quiero entrar, es que él me dijo algo interesante. Él me dijo, qué casualidad que hace más de 200 años ningún hombre se quería llamar apóstol, solo que el movimiento neopentecostal desde 1991, y tengo que nombrar a personas que estuvieron en ese concilio pastoral que nombró el neopentecostalismo, o nombró a la resurrección o resurgimiento, entre comillas, de lo apostólico. Estuvo de alguien de Costa Rica llamado Ronnie Chávez, estuvo Reinhard Ronham Javinston de Estados Unidos, estuvieron otros pastores, Brohan, estuvo el nieto de Maurice Cerulo y de varios que dijeron que en una profundidad apostólica se habían dado cuenta que la continuidad de los apóstoles seguía. Bueno, quiero explicarle a los hermanos que entraron ahí, si ellos hicieron eso, y es evidente, están videos, pero ellos no descubrieron ninguna revelación nueva. Eso es una mentira, eso sí es absurdo. No descubrieron una nueva revelación de los apóstoles continuistas, no. Siempre han habido apóstoles, y como lo expliqué hace 8 días, el verdadero apóstol o los verdaderos apóstoles del Señor Jesucristo no piden ser llamados apóstoles, no piden el título, no piden la titulación, no la piden. ¿Está aquí? Por eso en los últimos 200, 300 años no se les llamó apóstoles, porque se les llamaba como misioneros, aunque el término misionero es un término corrupto. ¿Cómo? Sí, es un término corrupto y ya vamos a estudiarlo. Ahora, ¿por qué es corrupto? Ya va a ver por qué. ¿Por qué no nos lo enseñan en los seminarios bautistas, reformistas, presbiterianos, pentecostales? ¿Por qué no nos lo enseñan? ¿Será que es muy vergonzoso hablarlo? No, es que el término misionero es alguien que lleva el evangelio, porque así lo determinaron. Pero ¿cuándo se determinó? ¿Qué fecha se determinó? Esto es interesante. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, preciosos de Dios, esto se pone interesante. ¿Por qué? Porque hay que reconocerlo. Nosotros somos un instituto bíblico sincero. Aquí tenemos apóstoles o misioneros o expositores de la palabra, como usted lo quiera llamar, sinceros. No estamos pidiendo ni estamos solicitando titulación de nada. Entonces, ¿por qué ahora todo el mundo quiere llamarse apóstol? Porque se les metió un errado concepto doctrinal, y no han habido maestros, y no han habido, perdóneme que se lo diga, profesores que con amor les hagan entender que está mal tomar un título como si fuera una función. Pero los otros, en vez de enseñarlo, lo que hacen es atacar y decirle a alguien: usted es un pseudo apóstol. ¿Por qué se hace? Porque como muchos sí tergiversaron esto, entonces pensamos que por los que lo tergiversaron todos son iguales. Y no todos son iguales.
Hay unos que han venido entendiendo que el término profeta y el término apóstol es sencillamente una función, no lo están demandando. Pero muchos los atacan. Qué tristeza que en vez de estar atacando, nosotros deberíamos estar estudiando las terminologías y estar enseñando a la iglesia una claridad. Porque no toda persona que ve a otra hacer algo lo hace por mala intención. Y con esto empiezo ahora sí la profundización de mi clase. Ejemplo, hace muchos años una niña, voy a poner el ejemplo, vio que su mamita estaba cocinando una mojarra, estaba fritando una mojarra, pero la mamita tenía un sartén y musa muy grande y la mamita le quitaba la cola y le quitaba la cabeza a la mojarra, fritaba solo el cuadro, lo fritaba por ambos lados. La niña, muy curiosa, va y le dice: mamá, ¿tú por qué fritas la mojarra así? La mamá dice: no, pues yo lo aprendí de tu abuelita, hija, de mi mamá así. Fueron y le preguntaron a la abuelita y la abuelita dijo: ay, es que yo vi también a mi mamá en el campo hacerlo así. La bisabuela todavía estaba viva, aunque muy viejita, y dijeron: vamos a preguntarle. Cuando llegaron mamá, nieta y abuela a preguntarle a la bisabuela les dice: lo que pasa es que mi sartén era muy pequeño. Entonces, muchos heredan el término de apóstol porque ven a otros heredarlo y no están actuando mal, sencillamente lo hacen por desconocimiento. Y sí, yo creo en la frase de Spurgeon y creo en la frase de Edwards y creo en la frase del mismo John Wesley, que dice que es igual de peligroso el que hace las cosas de mala intención como el que las hace sin saber de dónde provienen las cosas. Sí, es igual de peligroso el que coge un carro y atropella a alguien de maldad como el que se pone a manejarlo sin saber manejar, porque el accidente puede ocurrir. Uno con una intención mala, otra sin una intención mala, pero no se quita que el accidente ocurre. ¿Estamos de acuerdo? Pero si usted ve que alguien se va a subir a manejar un carro sin saberlo manejar, porque tiene la emoción, porque le gusta, porque vio a otro manejar, pues si usted es lógico, usted no lo ataca y usted no le dice: asesino, eres un asesino. No, tú le dices: venga, no se suba. Si usted sabe manejar, le dice: mire, primero aprenda, venga, yo le enseño. ¿No sería mejor? Se quedaron en silencio. ¿No sería mejor? Y muchos dicen: uy, pastor, pero es que usted anda en pelea con los sensacionalistas. No, ando un poco molesto, no solo con ellos, con muchos maestros que nos hemos olvidado de que sí, hay que refutar a los falsos, pero también hay que traer enseñanza al que no lo sabe hacer bien, o el que está tomando algo de manera inequívoca, de manera equívoca, y llevarlo a que tenga una claridad de las cosas. Por ejemplo, voy a entrar a esto. Abra su Biblia conmigo. En esto que es o será la base de mi clase de esta noche. Santiago capítulo 3, versículo 1. ¿Listo? Santiago capítulo 3, versículo 1. De ahí voy a coger. Y usted dirá: pero eso no tiene nada que ver con los apóstoles. Sí, tiene que ver. Tiene que ver con profetas y apóstoles. ¿Por qué? Porque muchos usan esta terminología y muchos se hacen profetas, se hacen apóstoles, se hacen maestros, cualquiera de los 5 ministerios, que ya sabemos que son dones, ya lo vimos en la clase pasada, pero no tienen claro sobre a qué se refiere cada una de sus asignaciones. Nos dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Eso dice la Reina Valera 1960. Traducción del lenguaje actual, ¿qué nos dice la TLA?
Traducción del lenguaje actual nos dice lo siguiente: no debemos tratar de ser todos maestros, pues bien sabemos que Dios juzgará a los maestros más estrictamente que a los demás. O sea que en pocas palabras yo estoy aquí exponiéndome a que si le enseño a usted locuras, Dios me reprenda más severamente el día que me llame a un juicio. ¿Y esto qué tiene que ver con los apóstoles? Que muchos de nosotros, los maestros, hemos enseñado fatídicamente mal sobre esto. Unos han usado el título de apóstoles para hacerse ricos, estafar, igual el de profeta, y manipular, pero otros lo han cogido para negar una realidad existencial y no estudiar un poco más allá para traer claridad. Sencillamente decimos no, no existe. O ¿qué vaina? Hace 200 años nadie se llamaba, ahora sí todos se quieren llamar, todos son falsos. Pero escúcheme, también respondo lo siguiente. En la época de Lutero, llamaron a Lutero hereje porque dijeron: nadie en los últimos 100 años se ha levantado a querer traducir la Biblia. El último que lo quiso hacer murió en una hoguera, se llamaba Juan Hus. Y Lutero trajo una claridad acerca del reformismo. Lo mismo, tenemos que traer una claridad acerca de esto. No, pero es que ningún hombre se llamó. Vuelvo y les digo, ningún verdadero apóstol busca llamarse. Es que ni siquiera ningún verdadero pastor, evangelista, maestro tampoco busca llamarse. Él sabe que es un siervo del Señor, lo hace por amor. Cualquiera que busca ser llamado, sea apóstol, profeta, maestro, pastor, evangelista, cualquiera que busca llamarse está errado. Dijo algo el pastor hace 8 días, dijo: es que la Biblia no habla de que vendrá el Señor por apóstoles o profetas o evangelistas o maestros, habla de que vendrá por pastores. Pero cuando se estudia la etimología, se está hablando de que viene por los que guían. Un maestro también guía, o sea que un maestro también es pastor. Pero también hay apóstoles que fueron maestros por encima de ser apóstoles. Si no, pregúntele a Pablo. Hay profetas que fueron maestros. Si no, pregúntele a Juan el Bautista. No, sí, el mismo libro de Hechos nos dice que Pablo iba y se encontró con unos discípulos de Juan, los cuales habían sido bautizados en el bautizo de Juan y ni siquiera conocían al Espíritu Santo, pero eran discípulos de Juan, o sea que Juan era su maestro. Y también es una forma de guiar. O sea que cualquiera que pide titulación está errado. Y hablamos, mira, yo hablo con muchos hermanos, como te los digo, de cualquier rama, sensacionalista o continuista, que no creen en esto y atacan mucho el término de los apóstoles y profetas. ¿Y por qué no atacan a los falsos evangelistas? ¿Por qué no atacan a los falsos maestros que incluso también están en los reformados? Yo hablaba de un gran maestro, yo quedé tristísimo. Escribió libros, andaba con John MacArthur para arriba y para abajo y llevaba 10 años practicando el adulterio. Y mi pregunta o a los sobre falsos esto es, pastores también. O también a los falsos pastores que no los llamó Dios. Exacto, a los que se llaman pastores y no lo son. Y como les digo, yo escuché a ese maestro por años. Yo era seguidor de un maestro llamado Rabbi Zacarías. Quitaron los libros, retiraron todo, porque Rabbi duró 40 años en adulterio, pero era uno de los maestros bautistas sensacionalistas más extraordinarios sobre la apología. Y entonces, ¿qué hacemos en semejantes casos? ¿Por qué no refutamos también a estos falsos dentro de nosotros mismos? ¿Qué está pasando con la iglesia? Que solo miramos unos términos pero descuidamos los otros. No creas. Y yo soy directo, iglesia. Así como hay falsos apóstoles y hay falsos profetas, hay falsos pastores, hay falsos evangelistas, hay falsos maestros. E incluso hay falsos diáconos, hay falsos obispos, hay falsos ancianos. También los hay y para todos hay. Como también hay verdaderos. Y entonces, porque hay falsos y hay verdaderos, no puedo negar que existen. Que el sensacionalismo comete esos errores. Entonces, Una pregunta. ¿aló? Una pregunta. Sí, señor, una pregunta. Digamos, yo he escuchado ya de varios pastores
que le han puesto como el nombre al pastor y le dicen ya no te llamarás pastor, sino apóstol. Y ahí, digamos, se cambia el nombre, ahí cómo se puede tomar. Por eso, volvemos a lo mismo. Ya hay otros pastores que se reúnen y le dicen el apóstol. ¿Por qué? Porque dio una cobertura a otro. No, eso no es ser apóstol. Nos falta estudiar mucho las funciones. Y usted no puede darle el nombre a cualquier persona porque se volvió una moda. Esa persona tiene que ser ejecutor y tiene que tener una claridad acerca de esto. Entonces, aquí estamos viendo que la preocupación de Santiago era que la gente se estaba como que en aquel momento haciendo maestros, queriendo hablar cosas, yendo por aquí, yendo por acá, sin tener un conocimiento. Y él le dijo, tengan cuidado, Dios reprende muy fuertemente a los que se creen así. Mire, la PDT dice lo siguiente, palabra de Dios para todos, lo dice, yo lo voy a leer aquí. Hermanos míos, no sean todos maestros entre ustedes, o sea, maestros entre ustedes, pues ya saben que Dios juzgará con más severidad a los que somos maestros. Esto no es un juego. Ahora, volviendo a ese tema, ¿por qué yo no creo en la terminología misioneros o el nombre misionero? Bueno, porque como etimólogo me puse a investigar sobre los misioneros. ¿Qué es? ¿Dónde surge la palabra? Entonces hay, como lo hablábamos ahorita con el alumno, hay varias terminologías de la palabra misionero. ¿Listo? Pero el origen primario proviene del latín, donde se puede establecer el término exactamente en la definición del resultado y sus léxicos. La palabra misionero proviene del vocablo missus, que se traduce como enviado. Es una variación de la palabra original apóstolos. ¿Es una variación de qué? De la palabra apóstolos o apostelos. Entonces, cuando usted le dice a alguien, viene el misionero, ¿qué le está diciendo? A ver, ¿qué le está diciendo? No, se quedaron en silencio. Creo que no lo entendieron. ¿Lo repito? ¿Puede repetir el término? Viene el apóstol. Ajá. ¿Lo puedes repetir, por favor? Viene el apóstol. Viene del término griego, que es una variación. Por eso hablábamos ahorita de las variantes etimológicas del término griego apostelos o apostolos, que es enviado. Pero evolucionó. En la lengua romance del latín se le llamó misius, que es enviado. Y el sufijo sion, misios sion o eros, que significa una acción, un efecto, y la palabra neros, que viene a ser pertenencia. Entonces, si unimos la palabra misionero, significaba un enviado que tenía una acción y un efecto y una pertenencia. O sea, pertenecía a algún lugar, era enviado para que ejecutara una acción y un efecto. Ese es el término de la palabra misionero. Pero todo eso encierra un solo contexto del original griego, que significaba un enviado. ¿Qué hacían los apóstoles del Señor? Lo mismo, tenían que tener una acción y un efecto, pero ellos tenían una pertenencia. ¿Cuál era la pertenencia? El cielo, el Espíritu y Cristo. ¡Wow! Esto está bueno, interesante. Pero el término se prostituye. ¿Cuál término se prostituye? ¿El de apóstol? No, ese siempre se mantuvo. Pero el término misionero se prostituye. En el catolicismo romano, la palabra misionero se determinó como alguien que difundía el evangelio. Estas personas se llamaron así porque obviamente iban a una misión, causaban un efecto y traían un resultado. En el catolicismo se les llamó así. Cabe destacar que se conoce genuinamente como la doctrina apostólica de Cristo. Hasta los católicos dicen que tomaron el término de la doctrina apostólica de Cristo, divulgando y teniendo una gran acogida entre los muchos. En el cristianismo se habla de misión para aludir
a una clase que no quieren reconocer por siglos. Se le llamó misión a la vocación genuina del apostolado. Se le llamó misión a la vocación genuina del apostolado. De hecho, la mayoría de términos, cuando Dios dice en el griego koiné, en el textus receptus, en el texto recibido y en textos masoréticos traducidos al griego, dice en el libro de Mateo: he aquí yo los apostelos, yo los envío para que vayan y anuncien el evangelio. Pero al traducirse al latín, como en la Vulgata, se dijo: he aquí yo os misioneros, o misios, que ni siquiera es misionero, sino dice: he aquí yo los misus esos, que significa los envío. Igual, una evolución. Hablando del término de Mateo 28 y Marcos 16. Y cuando se escuchaba esta palabra misionero en los primeros siglos del catolicismo, era muy bien tomado. Era muy bien tomado. ¿Por qué? Porque muchos decían que era la evolución de la misión apostólica que el Señor Jesucristo había dado a sus 12 apóstoles y a la comisión de Marcos 16 y Mateo 28 y de todos los que fueron enviados a llevar el evangelio. Pero el surgimiento del término se dio en el siglo XVI. ¿En el siglo qué? 16 después de Cristo. O sea que ¿cuántos siglos pasaron? 16 siglos, 1600 años después de Cristo. A partir de la tarea desarrollada por los miembros de la compañía llamada los jesuitas, que iban a la India y eran integrantes, sacerdotes templarios de regiones que servían a Dios por todo el planeta. Con el tiempo se forjó el término los misioneros, pero el término no proviene de la Biblia. El término misionero no proviene de la Biblia. Fue una evolución que le hicieron al término apóstolos o apostelos. No proviene. Ningún bautista, reformista, cesacionalista, continuista, pentecostal lo va a encontrar en la Biblia, porque la Biblia se sujeta a la etimología original con la que fue escrita: griego, hebreo y arameo. Y el término es apostelos o apóstoles. Así que cuando usted le dice a alguien: ay, llegaron los misioneros, usa un término romanístico católico del siglo XVI que está dando a entender: llegaron los enviados a una misión. Si fuéramos griegos les dirían: llegaron los apóstoles. Ay, plop. Pero si ve, entonces son misioneros. Perdón, qué pena, amados. Les he leído solo una parte de la historia. Eso hasta usted lo encuentra en Wikipedia. Qué tristeza que nos falta estudiar tanto. ¿Por qué? Porque puede decirse que la primera misión con la que se empezó el trabajo en el catolicismo fue llevar el evangelio a la India. Y fueron sumándose los nombres de los enviados. Pero estos hombres enviados fueron a la India, fueron a la China, fueron a otros lugares, y tomando el nombre indicado, es que me da hasta mal genio pronunciar esto, hermanos, se entraban a los prostíbulos. Los misioneros católicos se entraban a los prostíbulos, tenían relaciones con las prostitutas, y como era tan incómodo poder tener acto sexual por las batolas que ellos tenían hasta el piso, se subían sus batolas, se echaban encima de la prostituta y se tapaban con un manto para que no supieran que eran católicos o que eran sacerdotes católicos, y de ahí se obtuvo la palabra para la postura sexual, que incluso se usa en la pornografía, en libros como el Kama Sutra y en libros como la sexualidad hindú,
llamada la postura del misionero, y desde ahí se tomó el nombre misionero a los hombres que incluso dentro de la corrupción católica se pagaban para ir a buscar prostitutas y traerlas a las iglesias católicas, a los templos católicos, para llegarse con ellas. Pero la iglesia cristiana tomó la postura del nombre misionero porque lo dio no solo San Dámaso primero en el canon, sino varios apóstoles como Pío primero, y lo tomaron y dijimos: no, ya no se le llamarán a los hombres que van a llevar el evangelio apóstoles, sino misioneros. Pero no se sabe con claridad ni se estudia que el dato curioso sobre esto es que esa palabra se prostituyó al término de rebajar al que llevaba un evangelio en todos los lugares del mundo a preguntarle si la palabra era de Dios o si buscaban prostitutas. Todo hombre que llegaba con una sotana gris o café alrededor del mundo se encontraba con los comerciantes y le preguntaban: ¿viene a predicar o viene a buscar prostitutas? Para cambiar esto, le cambiaron el nombre de misionero a los misioneros y les pusieron los emisarios. Y esta corrupción se presentó en el siglo XVI con los jesuitas, y adoptaron el término y lo santificaron. Pero incluso en libros de educación sexual católica le llamaron y le cambiaron el nombre a la postura sexual del misionero y le pusieron la postura angelical. Durante muchos siglos fue la postura sexual que la Iglesia Católica aceptó entre las relaciones sexuales de los matrimonios para procrear. Tanto así que incluso un reconocido sacerdote del siglo XVIII, que lo pueden estudiar, llegó a manifestar de forma pública que esa postura era una práctica hereje del nombre que había sido evolucionado para cometer pecados mortales dentro de la Iglesia Católica Romana. ¿Qué me pueden decir ahora acerca de esto? Escucho alumnos. Los escucho. ¿Por qué no se enseñan en los seminarios bíblicos este tipo de términos? A ver, mis alumnos preferidos y hermosos, todos ustedes, a ver, los de mí, ¿qué me dicen acerca de esta terminología, de esto? Sencillo, es un revuelto de catolicismo con muchas cosas. Ok, gracias, pastor. ¿Alguien más? Pues en realidad el Pastor, término no es no. malo, el término no es malo, es la aplicación que le dieron esos pervertidos. El término no sigue siendo malo, no tiene nada de malo, simplemente que ellos lo corrompieron. Bueno, tú dices el término. Lo que pasa es que no está en la Biblia. Tal cual, nunca ha sido bíblico. No, pero eso no tiene nada que ver porque una misión se puede hacer, un apóstol es una persona que lleva una misión, eso no tiene nada que ver. Se puede parafrasear sin ningún problema, no tenemos que buscar quiero hacerle todo una literal, pregunta, porque si vamos a buscar, si a vamos a buscar todo literal, buscar todo literal, pues hay muchas cosas que no están en la Biblia, pero sí como aplicación, como evangelista se puede aplicar como misionero, pero lo que pasa es que los seres humanos lo rebajaron. Listo, quiero hacerte una pregunta al hermano que está ahí. Néstor Montenegro, te hago una pregunta. ¿Qué pensarías tú? Porque yo acabo de explicarles muy bien, por eso a mí me gusta profundizar. Si vemos entrar a un ministro del evangelio y decimos: ¡ay! Llegó el ministro prostituto tal. ¿Usted aceptaría el término? Eso no está en la Biblia. No, no se acepta, pero es que el término misionero no le he encontrado ninguna tacha. Yo no le he encontrado ninguna tacha al término misionero. Lo que pasa es que otra cosa es que el ser humano los corrompa, ¿no? O sea, el hecho de que haya gente corrupta no implica que los términos sean malos. Lo que pasa es que el ser humano los corrompe. Pero hermano, fue el término con el que se dio a conocer los prostitutos católicos. Por ejemplo, los términos ramera y todas las cosas que habla la Biblia. A los prostitutos católicos. O sea, es que esto es tremendo. O sea, nosotros quitamos de nuestros labios la palabra apóstol, que es el término original bíblico para referirse a un misionero,
y ponemos el término con el que históricamente se conocieron a los prostitutos católicos. ¿Le parece correcto eso a usted? No hablemos del término como tal, de refutar o no, de Claro, el tacharlo o término no. como tal no tiene culpa de nada. Hablemos del Así, criterio al que se le dio al nombre. O sea, usted así mismo ha habido gente que lleva el evangelio y son corruptos. Por ejemplo, he conocido historias, sí, efectivamente, en mis años, en muchos años que llevo en la iglesia, he conocido historias de muchos evangelistas que son prostitutos, son gente pervertida y predican el evangelio y se paran en el púlpito. Entonces, eso no implica que el término sea corrupto, lo implica es que la persona hace mal uso de él. Néstor, tú no me estás comprendiendo. Porque el término evangelista, pastor, apóstol, son términos sagrados de las escrituras. Que el hombre haga su aplicación es mala, pero se inventa un término del catolicismo. Se inventa un término. Es que yo quiero que ustedes miren hasta dónde lleva el concepto. Se inventa un término, luego se da a conocer que los misioneros eran conocidos como los prostitutos católicos a nivel mundial, en la India. Por eso muchos hindús hasta el día de hoy refutan la iglesia, no reciben el evangelio, porque ellos dicen que ellos vieron en la historia este tipo de cosas. Segundo, ese término nunca fue bíblico, fue una evolución que dio el catolicismo. O sea que en pocas palabras yo puedo usar palabras que el catolicismo evolucionó, sacó fuera del origen bíblico y las adoptó a la iglesia. Ni siquiera sé la transición que esto tuvo históricamente, pero digo que están bien, o sea que son buenas aplicaciones. O sea, no decimos nosotros que nuestra Biblia es infalible, es inerrante y que los términos que están ahí fueron dados por hombres de Dios. O sea, entonces yo pregunto a muchos, quito la palabra original de apóstol, el enviado de Dios con una misión, y pongo misionero. No, es lo mismo, pastor. Pero ¿cómo voy a decir que es lo mismo si en muchos lugares del mundo hasta el día de hoy la palabra misionero se considera una palabra para el término de hombres prostitutos? Es de pensar. Es de pensar. Por eso les digo, es de pensar. Es algo parecido, pastor, al término evangélico. ¿Por qué el católico tiene tanta aversión al término evangélico? Porque nosotros como evangélicos vinimos a contradecir lo que ellos enseñan. Y entonces, nosotros para un católico somos unos herejes, pero el término evangélico para él es algo malo. Para nosotros es completamente cierto. El hecho no es el término como tal, el hecho es la aplicación que se hace del término. El problema es que el ser humano está haciendo las cosas como le da la gana. Y como le da la gana es que estamos, mucha gente cristiana que se dice ser cristiana, que conozco gente que dice que son cristianos y he conocido, hace poco pasó en la congregación, que un tipo le robó un poconón de plata a una mujer y decía que era un gran hombre, que era un hombre de Dios, que no sé qué. O sea, esos términos son santos, como dice Pablo, la ley es santa y buena y justa. Pero es que el término misionero no es santo. No Pero es es que ese es el bíblico. término que utilizaron esos pervertidos. Eso no tenemos nosotros que hacer. El término es santo, pero el tipo es un pervertido y corrompe el término. ¿Sí me da cuenta? Bueno, ahora te hago para la mí pregunta, ¿el término misionero es santo? ¿Proviene de alguna terminología santa? Porque es que ni siquiera es inventado por la iglesia primitiva, ni por los eruditos. Es un término que inventan en el siglo XVI, 1600 años después de Cristo. Que sí, que para cambiar el nombre apóstol. Pero el término se prostituyó, como está el término apóstol hoy en día. Por eso es importante la etimología. Y eso que no les he leído otras cosas más profundas de lo que se hacía con el nombre. ¿Te escucho? Ahora yo Gustavo, interrumpo un momentico. Didier. por favor, si alguien levantó la mano, hable, acérquese a su celular. No nos regiríamos por la Biblia. Ah, ok, uy, pastor, muy buena esa. Muy buena esa. Espera, ya le doy la palabra al alumno. Ya le doy la palabra al alumno. Okay. Entonces, no digamos que hacemos cosas bíblicas regidos a palabras bíblicas y etimologías bíblicas. Porque entonces, esta palabra que fue adoptada por tradición daría a entender que muchas cosas del catolicismo tienen razón.
el tradicionalismo se debe efectuar. Y todo el mundo usó la palabra por tradición, pero nunca indagaron la raíz del por qué se inventó y cómo evolucionó la raíz. Esto es interesante. Gustavito, tienes la palabra. Por eso les decía que esto iba a ser controversial, iba a ser bien candela. Pastor, bueno, de acuerdo a eso, entonces, si fuera así como dice el compañero, no para entrar en discusión, sino más bien en un diálogo, entonces le damos cualquier versión de la Biblia, una Biblia católica, una Biblia, bueno, X Biblia, y no importa el lenguaje que se use, sino simplemente tomemos cualquier versión, ¿sí? Entonces, ese proceso, el que tú haces de ir a la raíz y revisar la terminología y de dónde salió, es muy importante para el cristiano porque nos va a dar razón o nos va a dar una visión amplia, ¿cierto? Y clara de lo que se está queriendo decir. Si no, entonces volvemos a lo mismo. Podríamos tomar una Biblia católica y entonces leerla como, pero nosotros sabemos que cada traducción tiene unas palabras que se han acomodado, etcétera, etcétera, ¿no? Eso. Bien, yo voy a hacer algo, no la descargué acá porque pues no, pero tengo una imagen de una enciclopedia que nos muestra lo que hacían los monjes. Los monjes, la voy a mostrar a su pantalla ahí, con mucho respeto, reverencia, respeto, para que ustedes miren cuál era el dibujo de los católicos romanos acerca de cuando veían a un monje. Decían, ahí viene el misionero. Las prostitutas salían, o sea, solamente veían y salían. Yo no he visto que eso pase con los ministros de Dios. Nunca vi que con Pablo, con Silas, con los apóstoles de Dios pasara. Pero miren, los dibujos hasta hablan por sí mismos. Y estoy aquí usando contextos de Wikipedia. Bueno, la Iglesia Católica lo evolucionó, ustedes saben, el término se le dio para... Lo dio, pero miren, esto es interesante. ¿Se alcanzan a verlo ahí? Pero como no lo alcanzan a ver ni siquiera. No, pastor, no se ve nada, pastor. Ok, se los voy a enviar después y varias foticos históricamente. Es que no se está compartiendo pantalla, pastor. Ok, bueno, no sé acá cómo, lo vamos a enviar para luego pasárselas y les voy a enviar el libro de investigación. Amén. Las copias de la Biblioteca Católica Mundial, es que es hasta vergonzoso entre los términos que uno usa. Para mí es vergonzoso. Yo no comparto este tipo de cosas porque lo que dice Gustavo es cierto. Si uno va a una aplicación y hacemos cosas realmente bíblicas, pues usemos términos realmente bíblicos. El problema es que nos falta mucha preparación en esto. Y en los seminarios no se enseñan este tipo de cosas. De pronto porque no se ven importantes. Porque ellos dicen, no, la postura, y lo primero que se lee, no se investiga más allá. Porque cuando tú abres la biblioteca, por ejemplo, la Wikipedia, ahí te dice que misionero es el término que se le dio a aquel que lleva el evangelio del Señor. Pero es que cuando usted ya lee la historia, cuando usted ya se sienta a leer, y usted dice, uy, no, a mí no me gustaría que me dijeran el enviado a buscar prostitutas. A mí no me gustaría, o sea, ese fue el término de la palabra misionero, el enviado a buscar prostitutas. Lo trajeron los jesuitas y es que eran sinvergüenzas. Para no mostrarse se cubrían con una capa, como los monjes templarios, que de ahí también muchas aplicaciones vinieron al cristianismo. Incluso pseudoapóstoles lo usan. Hace 8 días alguien me decía que alguien estaba usando espadas para ungir apóstoles. Eso es de los masones. Que alguien estaba enterrando Biblias que para consagrar su congregación a Cristo. Eso es de los Illuminatis. Y quien estudia todas esas sectas, porque aquí lo hemos visto, tiene que ser sincero. Las cosas hay que decirlas como son. Y hay una crisis de identidad en el evangelio. Nos debe doler, nos debe dar ganas de llorar. Hay una crisis de identidad. No se estudian las raíces, no se mira la Biblia. No se mira ni siquiera la historia. La historia habla por sí misma. Escúcheme, nos va a doler mucho, pero parte del cristianismo actual que tenemos tiene influencias del catolicismo romano pagano, incluso en nuestros altares, y no son nombres buenos, no son aplicaciones correctas. Me perdonarán mis hermanos si hay algún bautista, algún reformado, los respeto, amados, pero yo no puedo usar el término misionero sabiendo esto. Yo no llamo a alguien que llega de una misión con su camisita, como sea, ahí viene el misionero.
Nadie lo sabe, todo el mundo lo toma porque tiene una lógica y una tradición. Ahí viene el hombre que predica la palabra. Pero de pronto si hay un hindú o alguien que ya conoce el término le está diciendo de manera encubierta, ahí llegó el que era enviado a buscar prostitutas. Es que esas son las terminologías. Son las tradiciones que han hecho un daño terrible a la iglesia. Y no es judaísmo, no es religiosismo, no, porque se usan términos incorrectos que no son bíblicos. Si nosotros decimos que somos bíblicos, hacemos cosas bíblicas, ¿por qué no usamos las terminologías bíblicas? No, porque es que ningún hombre se hizo llamar apóstol. Tiene toda la razón. Ningún hombre genuino se hace llamar apóstol. Yo no peleo por esto, pero peleo por la negación. ¿Por qué nos queda tan duro reconocer las terminologías bíblicas en nuestra vida diaria? ¿Por qué nos queda tan difícil? ¿Y por qué si adoptamos terminologías que otros inventan y ni siquiera sabíamos las cosas? O les hago una pregunta a mis amados alumnos: ¿cuántos de nosotros habíamos entrado a estudiar esto? ¿Cuántos de nosotros siempre por toda la vida hemos hablado de los misioneros, pero ni siquiera sabíamos que es un término que no está en la Biblia? Se inventa 1600 años después de Jesús por los jesuitas, por los mismos papas, que eran los seres más perversos sexualmente, y entonces adoptamos un término que cubre una palabra santa y un término que quedó por debajeado y prostituido para suplir un término santo. No sé, de pronto me fui mucho a los extremos, y si me fui me perdonan, pero mi trabajo como maestro es mostrarles a ustedes una verdad y decir por qué defiendo los términos bíblicos como el apóstol en la Biblia. Porque yo no veo al apóstol, y se lo quiero aclarar, si hay ministros bautistas, presbiterianos, lo que sea, metodistas aquí, yo no defiendo el término apóstol como un título, lo defiendo como una función. Creo que hubieron hombres enviados por Dios a llevarnos la palabra, que nunca reclamaron el título de apóstol, pero que si hoy en día miramos la historia, usted diría bíblicamente fue un enviado. Un Carlos Spurgeon fue un enviado. Jonathan Edwards fue un enviado. Un Telly Moody fue enviado. Hombres que dieron su vida. George Mueller fue enviado. Nunca pidieron el título, porque el verdadero siervo de Dios no anda pensando en títulos. Anda pensando en que el tiempo está corriendo, el reloj está corriendo y que la gente muere sin Cristo. Él solo quiere llevar el ministerio, pero él sabe a qué fue enviado. Él sabe si fue enviado a las selvas a ir a llevar el evangelio donde otros no van. Él sabe si fue enviado a las calles a predicar, a los púlpitos a anunciar, como lo dijo John Wesley: el mundo es mi púlpito. Él sabe si está llamado localmente a dirigir un pueblo, enseñarlo, formarlo con una iglesia local. Él sabe si realmente está llamado para edificar, exhortar y consolar, que es la función central de los profetas. Él lo sabe. Pero hermanos, también seamos lógicos. ¿Qué hacemos trayendo terminologías paganas a la manera de referirnos? Esto es pagano. Esto es por debajeado. Y yo hablando con un erudito, porque es que créame, yo me indago, estaba hablando con un erudito y él me dice: a mí cómo me gustaría que fueran a lugares de la India, donde si usted llega a un término de la India y usa la palabra misionero, se burlan y no reciben, porque ellos saben para qué era ese término en su natividad. Bueno, escucho la pregunta. Hola, quería hacer un aporte, pues a mí espiritualmente siento. Ok, me gusta la pregunta de Fabián. Ok, Fabián me dice: pastor, ¿me puede explicar cuando usted dice que va a hacer un viaje misionero, a qué se refiere? Bueno, cuando hablamos del término del viaje misionero, por eso lo decimos así. Yo he venido meditándolo. Usamos, y yo tengo que reconocerlo, Fabián y hermanos,
usamos hasta nuestras expresiones, posturas y términos tradicionalistas que deberían morir de nuestros labios. Pero como les digo, el término misión o comisión se aplica. Misión, algo que usted es llevado a hacer. Misionero, sí, pastor, el término misionero es una misión que usted va. Es que yo no hablo al término, hablo al nombre etimológico para que usted me entienda. Vuelvo a lo mismo porque de pronto no me lo entendieron, pero lo voy a repetir para que usted me lo entienda. ¿Listo? Lo voy a repetir por si mi hermano Fabián me hizo la pregunta, ahora lo voy a repetir. Antes del año 1600 o del siglo XVI, el término misionero se usaba para los hombres que llevaban una misión, no evangelio solamente, una misión. Escúcheme, una misión. Ir a cumplir algo, difundir algo, llevar algo y tener un objeto o una acción. Ese término se da desde el latín, missus, enviado, el sufijo de efecto y de acción, y el sufijo ero, que significaba una pertenencia. O sea que misionero se refería a un enviado, a un efecto y a una pertenencia. Eso fue con lo que se dio a conocer, ni siquiera por la iglesia primitiva, sino por el catolicismo romano del siglo II, para enviar a hombres a hacer algo que fuera con una acción y un efecto y algo que trajera una pertenencia. El término evoluciona 16 años después y se prostituye. ¿Me estoy haciendo entender? Y no se debe usar porque desafortunadamente en muchos lugares del mundo el término está prostituido o está conocido como alguien que evolucionó para que el término se mal usara. Cuando se habla de un viaje misionero se habla del término de la comisión de ir a hacer algo con una acción y un efecto, pero la palabra misionero como tal no se puede usar como una titulación dentro de la iglesia cristiana si es aplicable a la Biblia. ¿Por qué? Porque el término está prostituido. Ahora sí me hice entender o no me hice entender. Cuando hablamos de un viaje misionero, hablamos del efecto y de la causa, que hasta el día de hoy todavía es debatible en muchos aspectos etimológicos. Porque sí, sería lo correcto, pastor, perdón. Sí. Pues nosotros conocemos y sabemos que cuando se habla de viaje misionero u obra misionera, pues se está refiriendo a la obra, pero ya conociendo la etimología de la palabra, pues deberíamos de cambiar o tratar de cambiar, porque siempre se va a relacionar, quieran o no, se va a relacionar con la palabra misionero. Exacto. Siempre va a haber la relación. Exacto. Entonces, por eso es que yo le digo a los amados siervos donde voy, me conocen como pastor, enviado, ahí vino el hermano. Muchos le llaman misionero porque se adoptó como una tradición. Pero quiero decirles por qué no estudiamos esto, y es lo que yo estoy mostrando acá, porque es que la Biblia habla de que fue enviado a una misión, pero cuando llegaban no decían llegó el misionero, decían llegó el apóstol, porque ellos usaban el término original. Nunca encuentras en ninguna Biblia, incluso con sus traducciones actuales, la palabra misionero. ¿Por qué? Ahora yo les hago la pregunta, ahora se las hago. Le hago ahora una contrapregunta al hermano Fabián. Y por eso le digo, yo uso la terminología por tradicionalismo y sin embargo la estoy estudiando si es correcta o no. Porque el término misión es enviado a hacer algo con un efecto y con una circunstancia. Ese es el término de una misión. Pero el nombre misionero se prostituyó con los siglos por el medio del catolicismo y se quiere usar para los siervos de Dios. Pero ahora hago la pregunta, mi contrapregunta a ustedes, a Fabián, a los hermanos que están ahí. Mi pregunta es la siguiente: ¿por qué ningún etimólogo, por qué ningún traductor bíblico
y por qué ningún erudito bíblico traduce en la Biblia la palabra misionero? Es decir, ¿por qué no hay versiones bíblicas que digan y el misionero Pablo y el misionero Pedro, y Jesús le dijo a sus misioneros, vayan y echen fuera demonios? ¿Por qué no hay hasta el día de hoy ni la Liga Bíblica, ni la Sociedad Bíblica Colombiana, ni las Sociedades Bíblicas Mundiales, ni la Editorial Américas, ni incluso en el catolicismo Dios habla hoy, usan el término misionero para referirse a los enviados del Señor Jesús? ¿Por qué? Qué buena pregunta, ¿no? Es una buena pregunta. ¿Quién? ¿Por qué? Porque si la palabra misionera o misionero fuera aplicable a uno de los 5 ministerios, debería estar en una traducción bíblica. Mi pregunta es, ¿por qué no está? César Coronado. Te escucho, Cecitar. Hermano César, pastor. Sí, bendiciones, pastor. Bueno, etimológicamente estamos viendo el origen de la palabra apóstol, que significa enviado, ¿verdad? Me inquieta algo que usted está diciendo. Esa expresión de enviado, en lo que vemos antiguamente, trataba de aquellos que fueron enviados, recordando que llamó primero a 12, que luego llamó a los 500, los 70, etcétera. Toda esta cantidad también fueron enviados, como escuchábamos en la clase pasada, ¿verdad? Que no reclamaron la titularidad de apóstol. Y entiendo yo personalmente, esto lo digo yo, como dijo Pablo, esto lo digo yo, esto es lo que yo pienso, que el término apóstol como tal era designado a aquellos que tenían la labor de llevar el evangelio. En este caso, muy bien, excelente. En este caso, los que fueron comisionados directamente por Cristo para llevar el evangelio, ¿verdad? Pablo se refiere a ellos, dice que él es un abortivo, pero también es considerado como apóstol por la tarea o la encomienda de llevar el evangelio. Ahora bien, desde ese punto de vista, entonces si nosotros comparáramos etimológicamente lo que significa discípulo y lo que significa apóstol, ambos son enviados, pero hay una gran diferencia entre ambos. Uno, que los apóstoles, como se decía en la clase pasada, tuvieron contacto directo con el maestro, vieron al maestro y fueron designados por él. Y que los discípulos son más nuevotestamentarios, y ese título no lo reclama la mayoría de la gente, reclaman es el título de apóstol. Entonces entenderíamos en cierta forma que existe una correlación en la palabra de enviar, porque hoy en día nosotros somos, como dice la Gran Comisión, somos enviados a anunciar las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, lo que la gente está reclamando, y es lo que algunos señalan o critican, es que están utilizando es el título como algo jerárquico. Exacto. Ahí es donde entramos todos. El término Entonces, jerárquico. vemos a un apóstol que quiere estar por encima de los otros ministerios por el cargo de la titularidad. Entonces ahí es donde se raya en otras influencias, que es lo que usted estaba mencionando, masónica, templaria, etcétera, de que son los que están reclamando un título. En este caso, las misiones de los cruzados, que fueron a distintas partes de Europa, de Asia, llevando el evangelio, podría entonces llamarse ellos que tuvieron una especie de apostolado no por título, sino porque fueron enviados. Exacto. Y por eso te digo que no es lo mismo comparar un término con otro, aunque podemos decir así, el contexto de un viaje misionero es llevar algo para causar un efecto en alguien. Es diferente esa expresión al término o al nombre que se le da. Tú lo acabas de explicar muy bien, César, y gracias. El nombre misionero es un nombre que adoptó la Iglesia Católica Romana
para sus hombres que iban a la misión, porque una misión puede ser cualquier cosa, pero iban con una misión específica. ¿Cuál era? Mezclar el evangelio con la prostitución. El nombre. Mi pastor, ¿me permite? El nombre misionero, no la acción. Por ejemplo, tenemos misión imposible. La misión era ir y rescatar un disco. Esa es una misión. La gran comisión es de que el Señor envió a ellos a llevar el mensaje. Esa era la misión. Pero yo voy a la historia, que lo que yo quiero que ustedes entiendan es que por medio de la historia, el término, el nombre de misionero lo prostituyó la Iglesia Católica de una manera impresionante. La dignidad de esos hombres quedaron por el suelo. Incluso, para que nos riamos, ahí hay un apologista católico que es gracioso, es chistoso. Argentino, es que la página de él se llama Rincón Apologético. Santiago Alarcón creo que se llama el hombre. Es bastante gracioso y se une a veces con Luis Toro. Ellos dicen que Martín Lutero, por ser monje católico, era misionero, entonces lo acusaron de ser prostituto. Pero no lo acusaron mientras estuvo dentro del catolicismo. Esto es gracioso. Mientras estuvo dentro aceptándoles todo, ¿no? Después lo acusan de eso, porque dicen que él sale de los monjes. Es interesante. Entonces vuelvo y le digo, voy a ir a una misión, es la acción. Pero el nombre que se da, volvemos a lo mismo. Muchos usan el nombre apóstol para prostituirlo y por debajearlo, y no tiene ni siquiera ninguna diferencia con el nombre misionero. Pero es el término, el nombre, el cual se dañó y se prostituyó en muchos países. O sea, si yo sé de cultura, yo no puedo llegar a la India y decir, soy misionero. Porque yo no quiero que todo el mundo me ofrezca prostitutas en las calles centrales de la India. Si yo voy a la India, no puedo decir que soy misionero. Dios me guarde. Me toca decir, Pastor, soy apóstol, soy enviado. discúlpeme una palabrita. ¿Sí? Pastor, ahorita utilizar el término entre los inconversos apóstol por los problemas de eso, de la prosperidad y todo, casi que es un delito. Yo cuando evangelizo, que acá lo hacemos frecuentemente, no hablo de un apóstol porque la gente tiene un concepto completamente negativo de esos famosos apóstoles, precisamente por tanto problema que ha habido. Pero, hermano, y por ejemplo, esa oración fuerte al Espíritu Santo, todas esas doctrinas erróneas completamente utilizan apóstolos. Entonces, ¿cuál es el problema? Hermano, que ya están corrompiendo también el término apóstol, ya lo están corrompiendo, y ya uno evangeliza a alguien con ese término y la gente lo insulta a uno. Hermano César, riámonos todos acá. No, perdón, hermano Néstor, riámonos todos. No usen el término apóstol. Va y pregunte el término pastor. Va a usar el término cristiano con las personas del LGTB afuera a ver si no está prostituido. Nos llaman de antiamor, nos llaman de terroristas, nos llaman de que los estamos mandando al infierno. Cualquier nombre bíblico incluso está prostituido por los de afuera, pero la etimología correcta la estamos usando. Porque no solo es el término apóstol. Yo soy pastor afuera. Yo a veces ni siquiera me hago llamar apóstol porque vuelvo y les digo, a mí eso es lo que menos me importa. Pero afuera a veces me presentan, yo cuando voy al centro y a veces Camilito, Aleja, que son hijos espirituales de la casa muy lindos, me presentan mi pastor, de una vez hacen la cara y por ahí lo cogen a veces a sola y ya le arrancó la plata. El nombre pastor está por debajeado en todo lado. El nombre evangelista. Una aclaración. Entonces, no podemos dejar de usar un término porque todo el mundo se ofenda por el término. Entonces dejemos de evangelizar porque el término del evangelio ofendería a todo el mundo. Pastor Borges, lo escucho. Por eso les digo que a mí me gusta esto. No, una aclaración. Sí. La oración fuerte no llama apóstol, llama obispos. Y hay otro término que es reverendo también.
Entonces, amados, la cuestión es esta, es que nosotros entendamos que la etimología, a pesar de ser difícil, es necesaria. Y vean, para los hermanos sensacionalistas es bueno usar el término apóstol, pero para el que conoce el término, también usar el término misionero es un boom. Y a muchos nos molesta. Muchos dicen, yo no creo en los apóstoles, yo no creo. Yo no le estoy diciendo usted crea o no crea, yo le estoy mostrando una verdad. Hace 8 días mostramos, hay más de 8 a 10 apóstoles aparte de Pablo, que están bíblicamente expuestos en la Biblia y nadie los puede quitar. ¿Qué hacemos con esas realidades? ¿Qué hacemos con una realidad existencial como esto? Y usted usaría ese término, perdóneme, yo no lo usaría. Yo uso el término bíblico apóstol. Si yo veo llegar a alguien que llega de una misión de predicar el evangelio, de ser enviado, como lo dice César, yo digo, llegó el apóstol. ¿Por qué? Porque es el término bíblico que se le da a ese ministro. No hay otro. Y no me han respondido la pregunta. ¿Por qué creen ustedes? A ver si hay algún alumno ahí que me pueda responder. ¿Por qué creen ustedes que no se usó o se usa la palabra misionero para referirse a los 12 discípulos del Señor, a Pablo, a Bernabé, a todos los que aparecen con el nombre apóstol en la Biblia? ¿Por qué hasta el día de hoy ninguna entidad seria de transcripción bíblica usa ese término? Porque si la palabra misionero fuera apta, debería poder por lo menos ser apta para meterse en una traducción bíblica, ¿sí o no? Pero hasta el día de hoy se hacen omisiones y se dicen los apóstoles, sigue manejándose el término, el griego, y el término que se usaba en la época sigue manejándose, sigue usándose, o se varía la palabra emisario en muchas Biblias, el enviado en otras. ¿Por qué no se usa la palabra misionero? ¿Hay algún alumno ahí en MIT? ¿O ustedes? Porque al estudiar se dieron cuenta de que no podrían llevarlo a ninguna tradición bíblica. Usted no encontrará en ninguna traducción bíblica misionero. ¿Alguien más? Bueno, yo pienso un concepto de acuerdo a la raíz de misión o de misionero, que significa enviado, podía deberse a que la escritura fue escrita en latín, no fue debido a que la Biblia se escribiera en latín, sino en griego y en hebreo. De pronto por esa connotación de lo que significaba en el lenguaje original, de pronto no fue tenido en cuenta este vocablo. Ok, ahora les hago otra pregunta. Gracias. Yo podría decir que la Biblia se centra más en la función y no en el papel o en el título como tal. Muy bien. También que la Biblia utiliza varios términos que reemplazan ese, en razón a que, como usted lo dijo en un principio, solamente ese término fue acuñado o utilizado en el siglo XVI y está fuera del contexto bíblico. Y lo más utilizado dentro de la Biblia para referirse a enviado es el apóstol, el discípulo, evangelista, o el heraldo, o un atalaya. Ok. Voy a citarle, mientras dan la opinión, voy a buscar acá en la Enciclopedia Católica Bíblica de Jerusalén, también conocida como una de las enciclopedias más afines a los estudiantes católicos. Se habla del por qué no se usa la palabra misionero para las traducciones, incluso en las Dios habla hoy. ¿Ven? Bueno, vamos allá. Escucho a alguien más. ¿Quién? Sandra Jansen. Pastor, pues dice la palabra que la palabra nos enseña y es clara cuando habla solamente de los ministerios, ¿no? En ninguno
menciona dicho título como misionero. Pienso yo que es por eso. Y si en algún momento se estudió la etimología de la palabra, pues he ahí el error de nosotros, de que no se explicó desde un comienzo y se sigue utilizando, no se corrige, pero se sigue utilizando. ¿Sí? Ok. No le entendí muy bien porque se escuchaba un poco ido, hermana. La próxima acércame más el micrófono y que haya más, un poco más de persuasión. ¿Alguien más? Pastor, hay un libro católico que habla sobre la definición de las misiones y establece que la palabra misión se originó en 1598 cuando los jesuitas, miembros de la Compañía de Jesús, enviaron miembros al extranjero derivados del latín missionem, non missio, que significa acto de enviar, o mitere, que significa enviar a una persona. Ahí no está hablando de acciones, sino que está hablando de una persona. Y ellos definen más adelante en ese documento, dicen que el nombre procede de la enseñanza y la práctica de los misioneros que consideraban esta postura, ya están hablando de la terminología sexual, donde dice que era más decente y más alejada era la más decente y más alejada de las prácticas animales. Es decir, ellos mismos están dando digamos que la raíz del por qué generaron esa palabra, y ellos no los enviaban, digamos, a la educación, al evangelio ni nada, sino que los mandaban era precisamente como seres, como personas, supuestamente evangelizar, pero terminaron definiendo en 1598 esta palabra de esa manera. Ok, gracias. ¿Sí ven por qué me encanta esto? Me dan ganas de llorar, amados. Mi pastor, también una complementación, teniendo en cuenta que todo esto de la promulgación o propagación del evangelio comenzó con Constantino I, se preocuparon mucho más en enviar a toda aquella persona que de alguna u otra forma aceptaba a Cristo, pero que no estaban muy formados o capacitados. Es por ello que también en esas épocas de guerra y principalmente de invasiones, muchos llevaban la cruz de Cristo, y se habla de la visión que tuvo Constantino, que en el sueño les revelan que por esta cruz vencerán. Y es por ello que esos misioneros llevaban unas batolas blancas con una cruz roja y los heraldos que llevaban ellos, y en el nombre de Cristo mataban, arrasaban, violaban. Entonces, ¿qué clase de misioneros eran ellos? Ok, interesante. Por eso les voy a comentar algo. Gracias, por eso les digo que me dan ganas de llorar. La alumna que acaba de indagar esto en enciclopedias, la doctora Bayona, que me gusta que hayan doctores, gente preparada, para que no digan que es que el pastor está inventándoles fábulas o me ataquen. No, sino que miremos que es una realidad, que ustedes también lo estudien. Hay algo que aquí quiero leerles de la Enciclopedia Católica Jerusalén, que la usan mucho con observaciones de la Biblia Jerusalén, que es parte de la traducción católica, y que también la usan los traductores de la editorial San Pablo para traducir sus Biblias. Dicen así: San Ignacio de Loyola en sus primeras cartas cuestionó mucho el término de la palabra misionero para sus estudiantes, y en 1540 aprueban la orden de que Ignacio de Antioquía manejara el término católico como el padre del catolicismo, que ustedes ya lo saben. Pero ellos indagaron y dijeron que no se volviera a usar. Estamos hablando del año 1847, 48, terminando la Segunda Guerra Mundial. Enviaron el siguiente comunicado: que por favor la palabra misionero no se usara en India, en Japón, en China, en lugares como África, Vietnam,
y otros idiomas, el Congo, Etiopía, parte de América Central, para ninguna traducción bíblica ni para ninguna aplicación evangélica dentro de esas naciones, ya que se conocía que la mayoría de hombres llamados misioneros eran estudiantes o eran hombres que traficaban con prostitutas hacia el Vaticano. Por esta razón, hasta el día de hoy, en la misma enciclopedia, estoy leyendo la enciclopedia, ¿se la puede ver aquí? Aquí la estoy leyendo. Dice que se omitió en cualquier traducción católica este término y que se sujetaron a los términos originales para que los nombres no fueran tomados como depravación en las traducciones bíblicas. Dado que incluso el mismo Juan Pablo II reconoció ante el mundo en uno de sus edictos en el Colegio Vaticanicio que ellos preferían hacer las traducciones más apegadas a lo santo, ya que lo santo no tiene nada que ver con lo del mundo, y reconocen que hubieron terminologías católicas que se quisieron meter como tradicionalismo, pero que no tienen nada que ver con la Biblia. Juan Pablo II firma el Tratado de Loyola diciendo: el mundo no conocerá las aberraciones del mundo, mas conocerá lo sagrado y lo santo. Hubieron invenciones de nosotros mismos en el periodismo y en nuestros discípulos que pervirtieron en algún momento la Iglesia Universal, y decimos: lo más divino siempre tendrá que ser lo más divino, y las demás terminologías quedarán fuera de lo más divino. Por tanto, ninguna traducción dentro del catolicismo ordenado tendrá el nombre de misionero en sus enunciados a los enviados a llevar la palabra de Dios, ya que fue una mancha en la historia papal y en la historia de los jesuitas semejantes aberraciones que cometieron los hombres que eran enviados a llevar las palabras más santas de Jesucristo a los demás países. Incluso en Paraguay en 1600 y 1760 se pensó hacer una traducción actual con la palabra misión, votándose en la mayoría de sociedades bíblicas del mundo y de editoriales católicas, donde fueron firmes al tratado firmado por Juan Pablo II sobre las declaraciones de Loyola, que decía que el término o el nombre dado a estos hombres no era un nombre santo, porque estaba manchado de perversión sexual. Interesante, ¿no? Qué bueno investigar, qué bueno indagar. Mi pastor, y si mal no estoy, también no sé si fue Juan Pablo o fue el sucesor, el alemán, pero pidieron perdón al mundo por todos esos hechos de violencia y de hecho de la Inquisición, donde la Iglesia Católica acolitó toda clase de torturas y vejámenes para aquellas personas que supuestamente eran brujos, hechiceros y todos aquellos que eran apóstatas y herejes. Y en Cartagena está más que vivo el Palacio de la Inquisición, donde están todas las máquinas de tortura, que de solo verlo a uno le da terronera cómo pasaban esos esclavos y a esas personas que eran señalados para expiar las culpas del más pecador. Ok, hay otra fuente que quiero leer aquí. Hoy nos basamos un poco en la historia, pero quería aclararles esto. Y por eso les digo, no nos hagamos maestros a la ligera, ni demos conceptos ni interpretaciones a la ligera. Todos sabemos, hay falsos apóstoles, y claro, hay verdaderos, pero yo no voy a cambiar un término tan lindo que está en la Biblia, que fue el origen de los enviados a una misión, a llevar la palabra de Dios, por un término que está manchado. De verdad que está manchado, hermanos. ¿Está aquí? ¿Quiere que leamos algo perturbador? ¿Puedo leerles algo perturbador? Bueno, Juan Pablo II escribe en un tratado dentro de la enciclopedia llamada Los vientos anticlericiales. Juan Pablo II era como guardadito, ¿no? Entre eso era al menos como
por lo menos alguien sensato, escribe: las coronas están manchadas de estiércol. Las coronas de los jesuitas que en el siglo XVI, llevado por un monje llamado Clemente, empezaron a desviarse y a suprimir la orden de llevar la palabra de Dios y el evangelio, que costó siglos restablecer. La mancharon por la compañía de los jesuitas que se acostaban con prostitutas. Pero no solo eso, hago una denuncia. Por siglos hemos indagado y estudiado que los jesuitas no solamente se acostaban con prostitutas, traficaron con niños, llevaron a la pedofilia. Se les llamaban misioneros porque creíamos que iban a llevar el evangelio de la santa palabra de la iglesia siempre limpia e inmaculada, pero están manchados con sangres de niños inocentes y con toda perversión. Por eso en mi reforma católica, y ojalá pudiera que todo el colegio cardenalicio se uniera conmigo en el concilio para borrar de nuestras mentes el nombre misionero y el nombre de los enviados que mancharon a la Santa Iglesia Católica con todas sus órdenes. Hoy más que nunca pedimos perdón al mundo. Creo que es lo que estaba diciendo el hermano que nos acaba de dar la palabra. Hoy más que nunca pedimos perdón al mundo y quisiéramos quitar el contexto o el nombre de esto que llenó de tanta oscuridad a la iglesia. Sin embargo, decimos que la iglesia protestante de Lutero no tiene gran alejamiento con estos jesuitas, ya que Lutero también era monje y cabría la duda en nosotros de si practicó lo mismo que estos. Aunque Lutero refutara esto en sus tesis como la perversión de la iglesia sin que nosotros lo supiéramos, nos da a entender que Lutero, por ser monje, nos deja muchas dudas. Aunque respetamos a los protestantes y tienen razón al referirse a las grandes acusaciones que han hecho de los sucesores de estos hombres, también pedimos perdón y declinamos que es una leyenda negra dentro del catolicismo. Interesante, no lo llamó historia, lo llamó leyenda para tratar de quitar la gravedad de las cosas. O sea que no solamente él mismo denunció prostitución, denunció tráfico de niños y denunció cantidad de cosas en el siglo XVI. Perdón, amo a todos, amo a los alumnos, pero yo no uso el nombre. Usaría la terminología que lleva una misión, porque una misión es hacer cualquier cosa, pero no usaría el nombre misionero dentro de lo religioso, porque está más que manchado con un texto o con una terminología que ni siquiera es bíblica. Gracias a la doctora Bayona y a los que estaban investigando e indagando. Quiero escuchar sus opiniones porque no alcanzamos a entrar a la parte de los apóstoles. Este tema nos comió bastante. Aquí tenemos la foto de San Ignacio Loyola. Tenemos a varios hombres que fueron investigados por los mismos curas. Y a mí me gusta indagar, porque si no tenemos gente que de verdad sepa etimología, nos dan tres vueltas. Mira, esto es interesante. Culmino con esto para escuchar sus opiniones y culminamos, porque les comento, amados, gracias a ustedes, los que han compartido los links, los que han compartido estas clases. El Instituto Bíblico ahora tiene una nueva clase. Transmitiremos todos los lunes también, después de las 8:15 de la noche para Venezuela. Estaremos transmitiendo a más de 40 personas en Venezuela y estaremos llevando la palabra genuina de Dios. Gracias por compartir. Mira, nos localizaron y dijeron: pastor, queremos aprender y hemos seguido esto, nos ha gustado mucho. Incluso hay ministerios reconocidos, no pentecostales solamente, sino de muchos, que se unieron y dijeron: qué bueno, se está enseñando claridad, así sea fuerte, y quieren hoy tomar las clases. Así que terminando con ustedes, arranco clases hasta las 10:30 de la noche aquí nuevamente. Y la verdad para mí es un gozo, amados, hermoso poderlo hacer. Termino con esto, amén. La reciente designación de Jorge Bergoglio, bien conocido como Francisco, debate esto.
Ustedes saben que él ha tenido problemas en esto. Debate esto de la Iglesia Católica. Sin embargo, él dice que la orden de los jesuitas se ha venido limpiando y se ha construido muchas leyendas alrededor de ella, pero que ha venido limpiándose, que hay muchos complot y proyectos inconfesables hacia ellos, pero que reconoce la barbarie. Escúcheme, reconoce la barbarie y la realidad transcurrida por ellos desde el siglo XVI hasta este siglo, contando que probablemente hay en la sangre y en las manos de cantidad de curas y profesantes del catolicismo la sangre y la inocencia perdida de más de 1 millón de niños en lo largo de la historia, sin contar los escándalos de promiscuidad sexual y de aberranía, y se ponen a disposición de investigaciones que están incluso desde el año 1540 hasta la fecha para determinar la culpabilidad de entidades como los jesuitas y las leyendas que hay alrededor de ellos sobre las barbaries del mundo. Él reconoce y dice que se sujeta al tratado de Juan Pablo II para que el nombre misionero no sea usado en ninguna traducción bíblica católica hasta el momento. Y eso que él es jesuita. Interesante, ¿no? ¿Les gustó? Alumnos, escucho su opinión, tenemos 5 minutos. Quiero escucharlos, ¿cómo les pareció? Hoy vimos tal vez un versículo bíblico nomás, pero necesitábamos, y vimos también un poco de introducción, un poco para empapar a nuestros hermanos acerca de las corrientes. ¿Les gustó la clase? ¿Alumnos de mí? Amén, amén. Apóstol, Amén, pastor, amén. Excelente. la Iglesia Católica todavía sigue usando la palabra misionero. Sí, dentro de Tiene en ellos. este momento. Dentro de ellos, pero Sí. no en las traducciones bíblicas. Dentro de ellos Sí. porque no se logró quitar en el tratado, ¿no? Tiene alrededor de 1123 misiones en el mundo. Sí. Y la mayoría la manejan los jesuitas, ¿no? Acuérdese de eso. Sí, señor. Impresionante. Y un aporte más que de pronto no sé quienes la conozcan, que de esas misiones, ahorita mencionaron los templarios, pensé que esa se había extinguido y todavía están vivitos Y y coleando. coleando. Lo constituyen alrededor de unas 70 familias. Ok, impresionante, ¿no? ¿Alguien más? ¿Cómo les pareció? ¿Les gustó? Alumnos. Excelente, Amén, pastor. amén. Eso es interesante. Amén. Muy bueno, excelente Maestro, tema. les acabo de dejar un link de un estudio que hizo un docente de la Universidad de Durango, en México. Él es un docente de historia que hizo una investigación sobre la barbarie de los jesuitas en las colonias españolas. Está disponible en el chat de aquí del Meet para los que quieran consultarlo y leer un poquito de historia de lo que él hizo en esa investigación. Ok, ¿alguien más? Los escucho y oramos. Quedamos hoy terminamos. Dentro de 8 días esto sí va a estar boom, porque vamos a hablar Que por favor lo dejen en el grupo de WhatsApp, porque ahorita se cierra y se pierde el link. Ok, sí, ya lo voy a copiar. Ok, gracias, doctora. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Excelente clase. Uno también se retroalimenta y conoce temas desconocidos. Ok, qué bueno, gracias. ¿Alguien más? Excelentes aportes. Supe que Cash Luna, usted mencionó de los que entierran la Biblia, tiene una Biblia enterrada en los fundamentos de su templo de Guatemala. Ok,